Voy a tener que ir sintetizando para que esto no se haga de 2 horas, que realmente es muy rico el cuento, ¿no? En unas pocas páginas, tiene una sabiduría infinita y tiene mucho para interpretar, ¿no? No fun. Cuando habla del lenguaje Zend, vamos a leer la parte en que habla del lenguaje Zend. Su patria era una de las infinitas aldeas que están aguas arriba, es decir, al sur, en el flanco violento de la montaña, donde el idioma Zend no está contaminado de griego. Me voy a concentrar un poco en esta idea de el idioma Zend no está contaminado de griego. Tenemos 2 formas de interpretar esto. Por un lado, el Zend no es un idioma, es un tipo de glosa exegética, es decir, fragmentos que explican textos sagrados del zoroastrismo. La religión de Zoroastro, o Zaratustra, no sé si les suena, tiene un idioma, básicamente el texto principal del zoroastrismo se llama Avesta, y el idioma en el que está escrito es el idioma Avesta. Entonces, se llama Zend a frases que van poniendo para explicar ese texto sagrado, notas de exégesis, que explican y analizan el significado. Esas glosas exegéticas, que habitualmente estaban en otro idioma, no en el idioma original, porque estaban hechas para gente que por ahí no entendía el idioma, pero que a veces estaban en el mismo idioma, llamado Avesta, pero no hay que confundirlo con un idioma, porque el Zend es justamente la glosa exegética, es decir, como párrafos explicativos. Entonces, cuando está diciendo que el idioma Zend no está contaminado de griego, entonces lo interesante de esto es que no lo está ligando específicamente a ningún territorio. Podría ser un enorme territorio, podría ser Irán, Persia, no sabemos muy bien dónde es, pero bueno, está vinculado al zoroastrismo, pero estaría cerca de Grecia, por lo cual podemos pensar que es un punto que no sabemos dónde está, pero que es un lugar de encuentro y de fusión entre Oriente y Occidente. Fíjense el paralelismo con Plon Uqbar Orbis Tertius. Si ven mis claves de lectura, también pasaba lo mismo con Uqbar, que era un territorio que no sabíamos dónde estaba, pero parecía estar entre medio de Oriente y Occidente, ¿no? Es una temática importante para Borges, me parece. Entonces, como dijimos, por un lado que no es un lenguaje, es decir, que eso deja un poco imprecisa la ubicación geográfica del relato, pero al mismo tiempo hace una referencia al zoroastrismo, cuyo profeta es Zaratustra, que obviamente, calculo, les habrá hecho acordar a Nietzsche y probablemente, si conocen el cuento, a la idea esta del eterno retorno, por la cuestión de la circularidad del relato. Quedémonos eso como referencia. Por otro lado, cuando dice que la... Voy a buscar mi cuaderno. Por otro lado, que cuando habla en el párrafo 3 del progreso de los sueños y dice que primero eran caóticos y después adquirieron cierta dialéctica, vamos a leer textual mejor. Al principio los sueños eran caóticos, poco después fueron de naturaleza dialéctica. Fíjense cómo acá empieza a tratarse para mí el tópico más importante, ahora ya dentro del cuento, más allá del paralelismo con Joyce y todo, así como en Finnegan's Wake, está esta idea de la recirculación, ¿no?, de los ciclos históricos. En las ruinas circulares hay una idea de que la pequeña historia, la historia de un personaje, resume la historia en cierto sentido de la humanidad, pero más puntualmente podríamos decir la adquisición de la conciencia occidental, o en cierto sentido el mito de Occidente, podríamos decir. Vamos a ver por qué. Esta idea de progreso de los sueños, ¿no? A medida que avanza, empezamos con un mago, un personaje que quiere hacer un proyecto mágico. En los ritos que el personaje va haciendo, parecerían ir contándonos cierta evolución en la religión, pero también cierta evolución en la ciencia. Y la atención acá va a ser en cómo Occidente interpreta su propia historia, ¿no?, míticamente, como que la filosofía nació en Grecia y en cierto sentido Occidente nació en Grecia y se interpreta cualquier otra civilización o en realidad el barbarismo, es decir, todo lo que no sea occidental, como les digo siempre, hay que tomar entre pinzas y entender que es una concepción donde hay una centralidad importante de Occidente para muchos pensadores, que hoy en día se está, digamos, cuestionando, pero que claramente en este momento está como la idea de paradigma del pensamiento occidental y el mito de la fundación de Occidente tiene que ver con el llamado pasaje del mito al logos. Y por eso, cuando habla del caos a la dialéctica,
está hablando de los primeros filósofos, ¿no? Que fueron los presocráticos, básicamente. Y fíjense que dice del primero caos, después dialéctica, y si vemos, digamos, el significado de dialéctica, en la dialéctica, si se fijan, les voy a leer de la Wikipedia. La dialéctica como método en la filosofía clásica griega. Para no parecer tendencioso, les leo directamente lo que dice la Wikipedia, a ver si pueden hacer un paralelismo con el cuento, ¿no? Heráclito puede ser considerado como padre de la dialéctica en Occidente. Es el primero que considera que la contradicción no paraliza, sino dinamiza. Es decir, de un momento caótico empieza a algo ordenado, ¿no? Y este orden está vinculado con la palabra clave dialéctica, que la dialéctica designaba un método de conversación o argumentación, parecido a la lógica, digamos, o análogo a la lógica. Entonces, obviamente, esta idea de logos, ¿no? Y de razonamiento se va formando, tiene una historia de formación. Este método dialéctico está asociado a un método conversacional o un método de argumentación. Y considerando que la historia retrata la idea de un mago, yo creo que en el cuento está como tensión central la relación entre la magia y la ciencia, el pensamiento mágico y el pensamiento más bien lógico o racional, y la idea de la filosofía, como de inicio de la filosofía, como el famoso pasaje del mito al logos. Y fíjense cómo, en cierto sentido, el cierre del relato sería una vuelta al mito. En cierto sentido, la idea de la realidad, el creer en la realidad, ¿no? Él empieza creyendo en la realidad, viste que dice, quiere soñar e imponer a la realidad, hay una separación entre sueño y realidad, una separación entre caos y dialéctica, una creencia en la lógica, pero al final hay un momento de entendimiento en donde retomamos o volvemos a la idea de que en realidad somos materia de sueño. Y fíjense la relación que hay entre el templo y el anfiteatro, como los templos originalmente en Grecia que hacían rituales y esos rituales se van transformando de a poco en obras teatrales. Entonces es como la especie del anfiteatro donde en los ritos, y de nuevo también la importancia de lo que plantea Nietzsche en relación a esto, ¿no? El origen de la tragedia y todo, está vinculado con el rito. En algún momento la actividad que era ritual y religiosa se vuelve menos religiosa y más hecho artístico. Y la relación de el círculo, el anfiteatro, que sufre una transformación en cuanto al rol que tiene en la sociedad. Ahora, si seguimos con el cuarto párrafo, la idea de los alumnos y de cómo él argumenta y enseña a los alumnos, y él dice que se queda con aquellos que lo contradicen. Fíjense con esto que dijimos de Heráclito, que él dice que es el primero en que valora. Heráclito puede ser considerado como padre de la dialéctica en Occidente, porque es el primero que considera que la contradicción no paraliza, sino dinamiza. De la misma manera que Finnegan's Wake nos plantea arrancar desde Adán y Eva y empezar a atravesar todos los mitos de la humanidad mezclados, acá es como si nos dijeran, bueno, en un primer lugar este hombre representa a el pensamiento de proto-filosófico presocrático de la dialéctica, cuyo principal representante es Heráclito, que, entre paréntesis, le da una importancia muy, muy grande al fuego, ¿no? Entonces, como que esta idea del dios del fuego, esta idea de lo cíclico, esta idea de la dialéctica, tiene a Heráclito como origen, ¿no? Y fíjense también que él elige justamente a los alumnos que mejor, que se le oponen, porque permiten justamente la dialéctica. Podemos ir pensando que esto llega hasta cierto punto, donde acuérdense que hay una referencia a la cicuta, vamos a ver la referencia a la cicuta en el texto, ¿no? Cuando tiene un problema, dice, tiene insomnio y no puede dormir, entonces quiere explorar la selva, se cansa, dice, apenas alcanzó entre la cicuta unas rachas de sueño débil. La cicuta es obviamente una referencia a Sócrates y llegamos quizás a una primera barrera grave en el mito, digamos, de este pasaje del mito al logos, donde hay una resistencia, ¿no?, del pueblo que
quiere que Sócrates muera, el que se enfrenta, ¿no?, en la dialéctica, el confrontador es abatido, en cierto sentido, podríamos pensarlo de esta manera, ¿no? Es claro que cuando usa el término cicuta está refiriéndose a ese evento, a la muerte de Sócrates, ¿no? Ahora, cuando él llega, dice que está tan como comprometido con la tarea que tiene que realizar, esta idea de pensar a un hombre, imaginar a un hombre, que no recuerda, dice, no tiene recuerdo de su nombre o vida pasada. Y esto también está vinculado con una idea platónica, la idea de la reminiscencia. En el Menón, Platón dice que en realidad conocer es recordar, porque nosotros de alguna manera, como venimos del mundo de las ideas, en cierto sentido nos encarnamos, eso nos hace olvidar. También en la República hay una referencia a que los muertos cuando van a revivir toman agua del leteo. El leteo está vinculado con la memoria, el nombre leteo, con el recordar. Entonces toman el agua y olvidan todo y vuelven a nacer. Esta idea de que hay una reencarnación, fíjense que también esta idea de la reencarnación es importante, y todo esto también estamos hablando de las cuestiones que tienen que ver con Occidente, pero también hay referencias a cuestiones orientales, hablamos del zoroastrismo, también podríamos pensar que hay referencias a Pitágoras, fíjense que son 10 párrafos, o sea, el análisis que podemos hacer es infinito, los invito a que dejen mensajes sobre el tema contándome todo lo que ustedes reconocen en el libro, en el cuento, no hay lugar para explorarlo completo, digamos, pero esta teoría de la reminiscencia justamente tiene que ver con el hecho de que en realidad nosotros sabemos todo, pero lo olvidamos antes de nacer. Venimos del mundo de las ideas y lo olvidamos. Ya hablamos en el otro capítulo de la idea de Yahvé como la monolatría y el monoteísmo, ¿no? Pero les vuelvo a señalar esta idea de que en la evolución del personaje, esto lo vimos en otro video, pero en la evolución del personaje es como si fuera evolucionando la religión, ¿no? Representa las diferentes religiones y cómo en la historia se va pasando por ahí de una primera religión por ahí animista a otro tipo de un politeísmo, monoteísmo, etcétera, ¿no? Es una visión igual lineal que por ahí no es serio decirlo de esa manera, hay que cuestionarlo y todo, pero al parecer creo que en cierto sentido el cuento representa esa supuesta evolución que hay de las religiones, ¿no? También otra cosa interesante es la forma en que la primera parte, esta dialéctica, después se combina con una forma un poco más materialista que podría representar, como en relación a este idealismo platónico, por ahí un mayor realismo aristotélico, podríamos decir, ¿no? Pero ahí voy a frenar, porque ya me estoy yendo muy lejos. Simplemente el personaje va evolucionando en cierto sentido, progresando en los sueños. Primero lo intenta con la dialéctica, después lo intenta de una manera materialista, donde imagina el cuerpo, y finalmente la palabra realidad se usa de manera irónica, porque se dice va acostumbrando a su criatura a la realidad. Entonces ahí donde parece que lo que triunfa es la realidad de la razón, ¿no?, del racionalismo occidental, termina con un cuestionamiento sobre la naturaleza de la realidad en sí misma. Eso sería, creo, el punto de cierre. Entonces podríamos interpretar este cuento como vinculado a una idea por ahí hermenéutica, básicamente en el cual la revelación final es que se invierten los términos de entre lo soñado y lo real, cuando la forma más profunda de entender la realidad es entenderla como un sueño, entenderla de manera poética, podríamos decir, ¿no?, como lo onírico, como el aspecto poético de la representación. Entonces, desde mi punto de vista, esto representa cierta tendencia irracionalista en Borges, ¿no? Fíjense, la relación de Nietzsche, muy subyacente, podríamos hablar, o sería interesante hacer un análisis desde el punto de vista heideggeriano o de hermenéutica. Quizás para un futuro podría ser interesante. Si alguno de ustedes sabe sobre el tema, estaría bueno que nos dijera, que nos diera alguna idea para poder leer o pensar el cuento desde ese punto de vista. Pero, en definitiva, lo que yo creo que el cuento termina mostrándonos es como la evolución de Occidente, ¿no? El orgullo occidental de decir, pasamos del mito al logos, llegamos a la racionalidad occidental, pero el punto más alto es caer
entre comillas, caer de nuevo al barbarismo de interpretar de manera poética la realidad. Porque la lógica, el racionalismo, tiene un punto final, una línea que no podemos pasar sin apelar a lo metafórico, a lo poético, a lo onírico. Entonces, siendo que empezamos como una especie de crítica que hace la racionalidad occidental a el pensamiento mágico, ¿no? Al mito como una forma inferior de pensamiento, llegamos al punto en el cual, al revés, tenemos que interpretar la realidad desde el mito porque somos incapaces de reconocer, es decir, la realidad está supeditada al sueño y no al revés. Entonces, eso, como digo, es un componente que yo llamaría irracionalista, que es típico del periodo, digamos, inicial del siglo XX. Así que eso sería, bueno, más bien una apertura a los múltiples sentidos que tiene este cuento. Lo dejo abierto para que ustedes me den su opinión. Por supuesto, hay interpretaciones místicas. Podemos decir que, como dije, tiene 10 párrafos porque los pitagóricos daban un lugar importante al número 10, que también los pitagóricos tenían esta idea de la metempsicosis, ¿no? De volver a nacer, que la idea también de la causa primera de Aristóteles, ¿no? Entonces, donde podemos decir que el Dios sería el soñador que no es soñado, digamos, la causa increada. Hay mucho, digamos, se abre a mucho, porque justamente ese es el poder del símbolo, de siempre reflejar la idea de la semiosis infinita, digamos. Y este cuento invita a eso, ¿no? Una interpretación infinita. No nos podemos quedar con una sola cosa, pero espero que estas claves de lectura les haya ayudado para poder hacer. Ahora les invito a que vuelvan a leer el cuento y lo disfruten, traten de disfrutarlo una vez más, entendiendo la riqueza o un poco más la riqueza que tiene el texto de Borges. Así que bueno, si les gustó pongan like, por favor, que eso ayuda a que se difunda el video. Cuanto mejor le vaya este video, más rápido voy a hacer el próximo video de ficciones de Borges, pero bueno, tarde o temprano va a venir. Gracias y saludos.